Muy buenos días, bienvenidos a esta audiencia pública. Esta audiencia dice relación con la discrepancia D05-2019 a propósito de una discrepancia presentada por la Sociedad Nueva Pudahuel con el Ministerio de Obras Públicas, que dice relación con sobrecostos derivados de los atrasos del Ministerio de Obras Públicas en la aprobación del proyecto de ingeniería definitiva, del PID. Básicamente, en esta discrepancia que se ha planteado por la sociedad concesionaria, hay tres peticiones. Una que dice relación con el reconocimiento de compensaciones por 4.500.000 unidades de fomento netas de IVA aproximadamente, derivados, como dije antes, de los atrasos del Ministerio de Obras Públicas en la aprobación del proyecto de ingeniería definitiva. Enseguida, otra petición que dice relación con el reconocimiento de 4.100.000 unidades de fomentos aproximadamente, también netas de IVA, que deriva del hecho de un reconocimiento, según la sociedad concesionaria, unilateral de 5 meses, asociados a esos 5 meses, entonces, que se reconozcan esta cifra. Y por último, también que estas cifras sean debidamente actualizadas. De esta discrepancia tomó conocimiento el panel técnico de concesiones con fecha 20 de junio, de esta discrepancia presentada el 17 de junio. Por lo tanto, se hizo esta sesión especial, en la cual, ¿no es cierto?, en primer lugar se conoció acerca de la eventual admisibilidad de esta discrepancia. Se comprobó que se cumplieron los requisitos de forma y de fondo y que las materias por las cuales se discrepaba eran técnicas y económicas bajo la competencia de este panel técnico de concesiones. Por lo tanto, se declaró admisible esta discrepancia. Al mismo tiempo, también, en esa misma sesión se estableció el programa de trabajo. Este programa de trabajo contempla, entre otras materias, esta audiencia pública. Y por lo tanto, esta audiencia pública responde precisamente a ese programa de trabajo que estableció el panel técnico de concesiones en la sesión especial anteriormente referida. Bien, para el desarrollo de esta audiencia pública voy a dejar con ustedes a la secretaria abogada del panel, doña Fernanda. Buenos días nuevamente. De acuerdo al programa de trabajo debidamente notificado a las partes, se encuentran anotados para exponer el día de hoy por la Sociedad Concesionaria Nueva Pudahuel S.A. por 30 minutos, los señores Gil Roland, ingeniero, director de construcción del proyecto, Víctor Ríos, abogado de la Sociedad Concesionaria, Ricardo Fierro, ingeniero de GED Consultores, Gonzalo Jaspe, abogado, gerente de contratos del consorcio consultor, Javier Lortat, ingeniero, gerente técnico de la sociedad concesionaria, Luis Puente, ingeniero, director adjunto del proyecto, Jules Arlod, ingeniero, gerente de planificación del proyecto, y Juan Eduardo Flores, ingeniero del consorcio constructor. Se le informa al público que por motivos de capacidad de la mesa, los otros representantes y expositores de la concesionaria se encuentran sentados en la primera fila. ¿Está correcto los expositores? ¿Sí? Luego de ello tendremos un receso de 15 minutos para volver con las presentaciones del Ministerio de Obras Públicas, donde se encuentran anotados para exponer don Jorge Jaramillo Selman, jefe de la edición jurídica de la Dirección General de Concesiones, Jorge Maureira, ingeniero civil e inspector fiscal del contrato de concesión Aeropuerto MB, Claudio Soto, ingeniero civil, inspector técnico de proyectos del contrato de concesión, Marco Rosa Zambrano, abogado jefe del Departamento de Defensa Judicial de la DGC, y Pablo Muñoz Agurto, abogado también del Departamento de Defensa Judicial de la DGC. ¿Estamos correctos? Luego tendremos otro receso por 15 minutos para volver a la audiencia, con 10 minutos por parte para las alegaciones finales. Se le solicita a cada expositor asegurarse de que el micrófono esté encendido y acercarse a identificar su participación. Al término de cada exposición, el panel podrá efectuar preguntas. Durante el receso, como bien saben, poseen a su disposición es una sala de reuniones para que puedan juntarse y
y conversar entre cada receso. Se les recuerda que conforme al programa de trabajo, ambas partes podrán formular observación a la presente audiencia hasta el 5 de agosto y que los 60 días para emitir la recomendación se cumplen el 16 de agosto. Se solicita a los asistentes y a expositores mantener sus celulares en silencio, no salir de la sala durante el desarrollo de la audiencia y que en caso de emergencia mantengan la calma, transiten por los pasillos y desciendan a través de las escaleras y no a los ascensores. Muchas gracias y a continuación puede comenzar el uso de sus 30 minutos la sociedad concesionaria. Muchas gracias. Buenos días. Soy Gilles Hollande, director de construcción del aeropuerto que ustedes visitaron y donde realizamos un trabajo de calidad para entregar a Chile un aeropuerto de clase mundial. Hace un año estábamos explicando la responsabilidad del MOP y las consecuencias de los atrasos en su revisión de la ingeniería, con prolongación de plazos, disrupción y desorganización provocadas, falta de visibilidad, todo resultante en un desorden en la ejecución de las obras. A la misma época, ambos empezamos una serie de reuniones para intentar llegar a un acuerdo global de plazo y de indemnización. Las discusiones de plazo culminaron en una extensión de plazo reconocida de 5 meses con la responsabilidad completa del MOP a nuestra solicitud de 7,5 meses y de una perturbación de 2 años. Más reuniones se hicieron para lograr un acuerdo de indemnización financiera. Lamentablemente, estas reuniones se fracasaron en fines de febrero, a pesar de los esfuerzos conjuntos y mediante planteamientos de cifras importantes de arreglo, tanto del MOP como de la parte de concesionaria. Actualmente, todos los obstáculos han provocado un tremendo desequilibrio financiero del proyecto a una escala que no es admisible. Y eso nos obligó a solicitar una indemnización a través de esta discrepancia. El desequilibrio y su falta de reconocimiento y pago han creado una situación financiera insostenible cuyas consecuencias tienen un grave impacto negativo, transfiriendo el mismo desequilibrio a los subcontratistas y proveedores. En diciembre pasado hemos entregado el primer terminal Espigón C, inaugurado por el presidente y a plena satisfacción del gobierno de Chile. Eso fue un real desafío. Sin embargo, un éxito gracias a la cooperación de todos, y en particular de la inspección fiscal, pero también gracias a los recursos de construcción implementados por la concesionaria, gracias, hasta 7 veces la cantidad normal para recuperar los atrasos de la revisión del diseño. La vocación de empresas de primer orden es de hacer una utilidad razonable, no es de obtener ganancias indebidas, ni tampoco de asumir pérdidas ocasionadas por errores ajenos afuera de nuestro control. El MOP debe asumir sus responsabilidades y el MOP es responsable por haber provocado el desorden por falta de recursos y por falta de organización. El MOP pretende excusar su responsabilidad y aún peor, trasladarla a la concesionaria. Vinci y Astaldi son dos grandes empresas de construcción que sobresalen en la organización de proyectos y aún más de megaproyectos como el aeropuerto. Somos proactivos y creativos para resolver problemas y avanzar. ¿Qué significa eso? Es decir, que en el desorden creado por el MOP es dividir el diseño en parcialidades para ajustar a la debilidad del MOP y así facilitar su proceso de revisión.
Es también establecer un orden de prioridades coherente con el cronograma de obras. Podríamos hablar durante horas de lo que no va bien. Sin embargo, el problema general es el mismo que se demostró hace un año. Esta vez hablamos sobre las consecuencias financieras que estimamos debidas, con cifras que pueden parecer altas, sí, pero que están a la altura de la gravedad de la situación y de las pérdidas ocasionadas. Ahora tenemos una extensión de plazo reconocida de 5 meses imputable a MOP, pero sin ningún reconocimiento. Eso no puede seguir así. Y por la presente solicitamos respetuosamente al panel técnico que emita su recomendación con una cifra justa y razonable en su opinión, pero con una cifra. Porque el daño causado por el MOP tiene un costo que el MOP debe asumir y eso es lo que vamos a demostrar. Muchas gracias por su atención. Bueno, continúo. Muchas gracias. Yo soy Víctor Ríos, abogado de la Sociedad Concesionaria para los efectos de esta discrepancia. En primer lugar, quisiera aclarar el alcance de esta discrepancia planteada. No es una discrepancia de plazos, como lo ha dicho el MOP. Es una discrepancia económica. Procesalmente hablando, la discusión de plazos se efectuó el año pasado, la discrepancia que planteamos el año pasado. El alcance de esta discrepancia es la valorización económica de los atrasos imputables al MOP. Hay una parte de esa discrepancia de plazo que ya está, en nuestra opinión, no es controvertida. ¿Por qué? Porque el MOP otorgó 5 meses en mayo de este año. Nuestra presentación cumple cabalmente con los requisitos para ser acogida y para compensar a la sociedad concesionaria. En efecto, porque se ha acreditado la relación causa-efecto entre los atrasos en la revisión del MOP, el inicio de las obras, las extensiones de plazo y los perjuicios. Con eso se cumple lo establecido en el artículo 22, número 3 de la ley, atraso imputable al fisco. Este mismo panel, el año pasado en su recomendación, página 77, resaltaba, comillas, cito, el elemento de imputabilidad exigido por el legislador se funda en la lesión y en los criterios de reciprocidad de las prestaciones en los contratos administrativos y en el principio de buena fe de los contratantes. Justamente, la resolución 1385, que es la que otorga los 5 meses, cita expresamente esos dos elementos, vale decir, cita el artículo 22, número 3 de la ley y reconoce que el atraso es imputable al MOP. En otras palabras, la resolución de plazo es un reconocimiento explícito, emitido libremente, voluntariamente, en solitario por el MOP. De esta manera queda acreditado lo que el mismo panel señaló el año pasado en su recomendación en cuanto a que es un hecho objetivo, citando el panel página 77 de su recomendación, que efectivamente hubo atrasos del MOP en la aprobación del PIT, no respetando los plazos previstos en las bases. La verdad es que, lamentablemente hay que decirlo, la posición del MOP en esto ha sido oscilante, ha sido contradictoria. La verdad es que la posición del MOP ha sido de alguna manera incongruente. El año pasado, ante este mismo panel, rechazaba categóricamente que existiera la procedencia de mayores plazos. En su escrito, página 2, señalaba, si ha existido algún rechazo, ha sido consecuencia del propio actuar de la concesionaria. Luego, semanas más tarde, podíamos apreciar en declaraciones públicas tanto al ministro como al subsecretario, dando cuenta que efectivamente existían pocos recursos por parte del MOP para revisar el proyecto. Daban cuenta también de las negociaciones, hasta que finalmente en mayo de este año reconocen que hay un plazo, que en principio negaban. De la misma manera, en esta misma discrepancia, han comenzado de la misma forma. Han rechazado prácticamente de manera tajante las compensaciones. Bueno, uno se pregunta, ¿en qué quedaron las negociaciones? ¿Esa es la manera de resolver los proyectos públicos? ¿Dónde queda la colaboración? ¿La activa colaboración que se deben dar las partes para resolver los problemas? ¿Es que acaso para el MOP resulta más relevante? Me pregunto, ¿es que acaso
La última pregunta. ¿Es que acaso para el MOP resulta más relevante defenderse a ultranza a costa de terceros de buena fe que han colaborado activamente para sacar adelante el proyecto? La verdad, señores miembros del panel, estamos en presencia de una injusticia fundamental. Y parece ser que la estrategia de defensa del MOP está desconectada de la realidad del proyecto, de los obstáculos del proyecto y de la colaboración activa que ha tenido esta sociedad concesionaria para sacar adelante el proyecto. Examinemos brevemente la estructura de defensa del MOP. La verdad es que la defensa del MOP está construida mediante argumentos ficticios. Está construida artificialmente. Son argumentos que no tienen sustento ni técnico ni contractual. Que además no los prueba, solo los declara. En primer lugar, para no pagar las compensaciones sobre los 5 meses no controvertidos, sobre esos 5 meses, para evitar la compensación, levanta a último minuto, crea en esta observación la tesis de los atrasos concurrentes. Ese es el eje central de la defensa del MOP para no pagar las compensaciones de los 5 meses que antes reconocía. Si el MOP quería plantear temas de plazos y de atrasos concurrentes, lo debió haber planteado el año pasado en la discrepancia de plazos. En ninguna parte de sus observaciones a la discrepancia de plazos del año 2018 planteó siquiera una mención a atrasos concurrentes. Además, los hechos que invoca para levantar su tesis de atrasos concurrentes son cronológicamente posteriores al periodo de tiempo analizado en esta discrepancia de plazos. Por ese solo hecho deben desvirtuarse todas la tesis de atrasos concurrentes. Luego intenta una tesis de incumplimientos recíprocos dentro de estos atrasos concurrentes. Trata de equiparar el atraso concurrente al incumplimiento recíproco. La verdad es que no necesariamente un incumplimiento recíproco, como ustedes sabrán, genera un atraso concurrente. Los requisitos de los atrasos concurrentes son claramente distintos a un incumplimiento recíproco. Los requisitos de un atraso concurrente son eventos distintos que causan retraso. Cada uno de esos eventos, segundo requisito, debe impactar la ruta crítica del programa y ambos atrasos se deben superponer o traslapar. Ninguno de esos requisitos se cumple en este caso. Nada de eso se acredita por el MOP. Ni siquiera se presenta una carta Gantt para acreditar esos atrasos concurrentes. Y por lo demás, nada de eso es parte de esta discrepancia. Si resulta que ahora el atraso concurrente es la base de la defensa del MOP, ¿por qué nunca antes el MOP habló de atrasos concurrentes? No dijo nada en sus observaciones del año pasado, no dijo nada en la resolución 1385 de plazo, no dijo nada en el protocolo de enero de 2019, ni siquiera imputó responsabilidad compartida. El MOP está volviendo sobre sus propios actos. Está recalificando su conducta con tal de no pagar. La verdad es que la tesis del atraso concurrente para no pagar las compensaciones los 5 meses es una muy mala idea para sustraerse de un deber que inexorablemente le corresponde, que es asumir las compensaciones. En segundo lugar, para no pagar ahora el tramo de plazo, compensaciones económicas asociadas al plazo que va por sobre los 5 meses y hasta los 7,3 meses, 221 días pedidos de plazo el año pasado, el MOP ahora intenta colgarse de las renuncias del protocolo. El protocolo, la verdad es que como estuvo acordado por las partes, nunca llegó a ser vinculante, por una razón muy sencilla. El MOP no cumplió una condición fundamental acordada por las partes en el protocolo. ¿Cuál era? Que los actos administrativos que se derivasen del protocolo debían fundamentarse en el artículo 19 de la Ley de Concesiones. Artículo que, curiosamente, coincidentemente, trata las compensaciones a que tiene derecho la concesionaria.
Esa fue la condición que pactaron las partes en el protocolo, que los actos administrativos se iban a emitir de conformidad al artículo 19 de la ley. La verdad es que el MOP se salta olímpicamente ese mecanismo. La resolución 385, que el MOP pretende asimilar al protocolo para colgarse de las renuncias, no está emitida de conformidad al artículo 19 de la ley. Por tanto, si el MOP no cumple sus acuerdos, ¿cómo pretende ahora acusarnos de mala fe? Cuando un elemento fundamental para esta sociedad concesionaria, y el panel lo comprenderá, son las compensaciones derivadas de las extensiones de plazo que el propio MOP se declara imputable. Incluso más, en la cláusula cuarta del protocolo, se condiciona la renuncia a que se efectúen las modificaciones acordadas de conformidad a la cláusula segunda, al protocolo, al artículo 19 de la ley. Lo dice expresamente. Luego la concesionaria, actuando de buena fe, le entrega un programa que representa los 5 meses, que refleja esos 5 meses. Y el MOP lo rechaza. Pero aun cuando fuera vinculante, que no lo es, ¿cuál es el alcance de la supuesta renuncia? ¿Hay algún finiquito de la discrepancia del año pasado de plazo en el protocolo? No lo hay. El finiquito dice relación con las futuras reclamaciones de plazos. ¿Se ha presentado alguna otra reclamación de plazo? No se ha presentado ninguna reclamación de plazo. Se sostienen todas y cada una de las reservas de la discrepancia del año pasado, reservas que fueron reproducidas en el protocolo, que tienen que ver con las compensaciones económicas asociadas a los plazos. Ninguno de esos asuntos económicos se ha finiquitado. Queda en evidencia que el MOP intenta restringir de mala manera el derecho a la concesionaria a ser compensada. Luego, cuando el MOP ya decae en la validez de sus argumentos, recurre ahora a otro argumento de defensa para intentar desvirtuar ahora ya no el derecho a ser compensado, sino que el monto de las compensaciones, la forma de cálculo. Y intenta desbaratar el contrato de construcción como base de cálculo de las compensaciones. Yo la verdad no sé si el MOP meditó seriamente las consecuencias de su declaración, de su alegación. El MOP con esta declaración de alguna manera lo que hace es socavar, es un verdadero espolonazo a la seguridad jurídica de los contratos de concesión. El MOP parece que pretende desconocer que hay un proceso de licitación, que se presenta una oferta, que es una oferta económica, entre otras cosas, de un valor de construcción, que se ejecuta a través de un contrato de construcción que el MOP recibió íntegro el año 2016 y que ahora pretende desconocerlo para los efectos de la base de cálculo. Su argumento es el artículo 22 de la ley, consecuencias derivadas de los contratos con construcción. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los daños se producen como consecuencia de los incumplimientos imputables al MOP y atrasos en la aprobación del proyecto. Y finalmente, el MOP recurre al caso Astaldi. Esto, perdonen que lo diga de manera tan poco formal, pero esto ya sí que es una verdadera cortina de humo. Es una observación que me permito calificar como insidiosa por parte del MOP. Porque la verdad es que justamente el modelo de contratos hace que en este caso en particular, por lo demás, no hay ningún solo efecto asociado a la situación financiera de Astaldi. Hay mecanismos contractuales, hay garantías, hay una solidaridad entre los socios. El contrato de construcción y el avance del proyecto no ha tenido ni una sola consecuencia tangible respecto a la situación de Astaldi. Y si pudo haberla tenido, fue evitada justamente porque hay un contrato con un consorcio de construcción. En conclusión, se cumplen todos los requisitos para ser acogida a nuestra solicitud. La línea de defensa del MOP carece de fundamento y debe ser desechada en todas sus partes. La verdad es que hubiésemos esperado un reconocimiento más bien de buena fe. Podemos discutir los montos, por cierto,
pero no la procedencia a ser indemnizado. Llevamos años colaborando en este proyecto. No hemos recibido ni un solo peso producto de estas compensaciones. Esperamos que el MOB sinceramente reflexione sobre su posición. Más aún si gracias a este contrato el Estado de Chile ha recibido más de 700 millones de dólares producto de esta concesión. Muchas gracias. Buenos días, señores miembros del panel. Mi nombre es Ricardo Fierro, soy director en GET Consultores y les voy a explicar a continuación los principios y consideraciones y metodología de cálculo que fueron incorporadas a la discrepancia relativa a los sobrecostos. En primer término, señalar que, ¿cierto?, hemos tomado como presupuesto referencial el presupuesto denominado B0, que es consistente con la programación revisión cero aprobada y con el proyecto de ingeniería definitiva en desarrollo. Lo importante de señalar es que el análisis de los sobrecostos se ha desarrollado en base a los costos reales, tomando en consideración el periodo de ocurrencia de los efectos, esto es hasta el 31 de diciembre del año 2018, y en consecuencia se ha aplicado la metodología correcta para los cálculos. Las grandes cifras del proyecto muestran que tenemos un conjunto de edificios que conforman el complejo con un total de 300.000 metros cuadrados. El presupuesto referencial B0 es de 22.7 millones de UF y el plazo de construcción de las obras es de 48 meses. Lo que ven en este diagrama, ¿cierto?, es una forma esquemática de mostrar la relación de causas y efectos que ya ha sido largamente abordada, pero muestran en esencia que esta causa de los efectos que corresponde al atraso en la revisión y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva por parte del MOB, genera un doble bloque de consecuencias, una que tiene que ver con la prolongación de los plazos y otra que tiene que ver con las pérdidas de productividad, todo lo cual conlleva, ¿cierto?, los sobrecostos que se han presentado. La imagen que ven en pantalla es, a modo de ejemplo de uno de estos efectos, el cambio en la secuencia constructiva que se produjo en la realidad respecto a lo planificado en el edificio T2M, el terminal central del aeropuerto. En cuanto a los costos de prolongación y los cálculos propiamente tal, tenemos que el total de dinero gastado al 31 de diciembre del año 2018 por la sociedad concesionaria de la construcción equivale a 14.7 millones de unidades de fomento. De ese total de dinero gastado, se ha hecho una revisión detallada de más de 130.000 registros de costo, 15.000 facturas, de manera que nos ha permitido extraer lo que se determina como el costo prolongable, equivalente a 4.55 millones de UF. Este costo prolongable para el caso del año 2018 aquí nos permite obtener un valor de costo medio prolongable diario de 5.593.38 UF, de manera que ese valor promedio diario es el que se ha aplicado a los diferentes plazos impactados de los distintos hitos del contrato. En cuanto al ámbito del cálculo de pérdida de productividad, lo que hemos hecho es extraer solamente los registros de HH, de mano de obra, de obras civiles contratadas directamente por la empresa constructora contratista, y hemos hecho el cálculo a través del método del valor ganado, y lo más importante también de señalar es que en este cálculo se ha dado reconocimiento a las ineficiencias propias de la gestión de la construcción sobre la base de estudios estadísticos desarrollados en Chile por el Centro de Desarrollo Tecnológico. De manera que el sobrecosto se calcula a valor de las HH reales también. En cuanto a la ingeniería, lo que tenemos es el cálculo, por un lado, del staff de ingeniería propio de la sociedad concesionaria en el desarrollo de los proyectos, que se ha calculado el sobrecosto asociado o derivado de su mayor permanencia en el contrato por sobre lo que estaba planificado, valorizado al costo real diario de esa permanencia. Y también hay un capítulo importante que tiene que ver con los subcontratos de empresas de ingeniería de especialidades, cuyo costo está asociado al valor de las HH, valorizado a costo real.
Y los costos de los subcontratistas básicamente obedecen a las reclamaciones que están ya cerradas y otras que están en proceso de discusión, y solamente incluye los subcontratistas que fueron individualizados en el informe técnico. La lámina siguiente muestra en definitiva y en resumen, cierto, que estamos frente a unos costos de prolongación calculados, como explicaba, por 1.78 millones de UF, que equivale a un 7,9% de desviación del presupuesto de cero, unos sobrecostos de ingeniería de 321.000 UF, 1.4, 666.000 UF en pérdidas de productividad, 3.44% de desviación, y subcontratos por 1.48 millones de UF. En definitiva, lo que tenemos es que la reclamación equivale a un sobrecosto de 15.32 UF por metro cuadrado, y la indemnización que el MOP plantea en su contestación equivale a 0,18 UF por metro cuadrado, el 1,2%, que ese 1,2% no tiene parecer ser o entra en contradicción con el 68% de reconocimiento del mayor plazo asociado a los 5 meses. Esa es la presentación. Muchas gracias. Honorables miembros del panel, muy buenos días. Soy Gonzalo Jaspe, de profesión abogado. Me desempeño en la gerencia de contratos del grupo constructor, que tiene a su cargo las actividades de diseño y construcción del proyecto. Quisiera aprovechar los últimos minutos de nuestra presentación para, en primer lugar, y a modo de cierre de las presentaciones desarrolladas por mis distinguidos colegas, insistir sobre ciertas verdades objetivas que hacen a la esencia de nuestra reclamación. Y, en segundo lugar, quisiera ofrecer una conclusión que, como verán, incluye una solicitud formal dirigida al honorable panel. Procedo entonces con las verdades objetivas, respecto de las cuales insistiré brevemente en explicar por qué las alegaciones del MOP al respecto son improcedentes. Mi discurso será escueto, algo esquemático, dada la escasez de tiempo, pero será enfático, porque creemos y estamos convencidos de la validez de nuestro reclamo. Estas verdades objetivas y fundamentales que el MOP desvirtúa con alegaciones inexactas son al menos 5. Primero, la causa que da origen a este reclamo ha sido admitida por el MOP. En efecto, el MOP reconoce haber sufrido una carencia de recursos que le impidió proceder en tiempo y forma a la revisión del diseño definitivo. Esa carencia constituye una negligencia. Esa negligencia produjo un retraso efectivo en la aprobación del diseño, y esto corresponde a un incumplimiento contractual. Ese incumplimiento prolongó y desorganizó la ejecución de las obras, aumentando su duración y alterando su secuencia. Esta prolongación y esta desorganización afectó al contratista, pero también a los subcontratistas, y generó los sobrecostos aquí reclamados. La relación de causa y efecto está así establecida. En el marco de un contrato conmutativo oneroso, esos sobrecostos deben ser íntegramente resarcidos. Segundo, las consecuencias, atraso y desorganización, son hechos ciertos, que el MOP ha también admitido y que no derivan en modo alguno de insuficiencias del concesionario. El concesionario gestionó correctamente el diseño, proponiendo parcialidades que justamente permitieron trabajar, al menos de manera parcial, a pesar de los retrasos del MOP en la aprobación del diseño definitivo. El concesionario ejecutó correctamente los trabajos y gestionó adecuadamente los subcontratos, a pesar de las circunstancias desventajosas en las que quedó inmerso por culpa del MOP. En el caso del subcontratista Rigoni, es quizás el más emblemático de esa buena gestión, y resulta paradójico que el MOP pretenda utilizarlo para desacreditar la gestión de la concesionaria. Tercero, el monto de nuestro reclamo no es excesivo ni abusivo. El monto es importante, sí, pero porque el impacto en el plazo y porque la desorganización en la obra es sumamente importante. El monto fue calculado sobre base de costos reales, que surgen del mismo contrato de construcción y de una metodología de cálculo reconocida. Cuarto, las consecuencias, atraso y desorganización no tienen ninguna relación con la situación financiera que atraviesa la sociedad Astaldi. No es Astaldi quien está a cargo de las obras, sino un grupo constructor conformado por Vinci y Astaldi, entre quienes existe responsabilidad solidaria frente a terceros, lo que comprende al MOP. Esa solidaridad evitó que la situación que atraviesa Astaldi hiciera incurrir en la concesionaria en incumplimiento frente al MOP. Esto es factual y es por tanto una verdad objetiva
que contradice las erróneas afirmaciones del MOP al respecto. Quinto, y por último, no hay atrasos concurrentes imputables al concesionario, que excusen la responsabilidad del MOP por los atrasos y la desorganización que ha causado. Los atrasos a los que refiere el MOP tienen que ver con actividades de construcción y, por definición, estas actividades son posteriores a las actividades de diseño. Por tanto, ningún atraso en la construcción, aun cuando fuera imputable al constructor, puede ser concurrente con los atrasos en la aprobación del diseño definitivo, que son aquellos objetos de este reclamo. Tras lo expuesto, paso inmediatamente a la conclusión, 30 segundos. Ilustres miembros del panel, las empresas que integran esta concesionaria y su grupo constructor, aquí representadas, tienen una larga trayectoria en la ejecución de grandes obras realizadas por encargo del MOP. Eso da cuenta de cuánto valoramos y de cuánto apreciamos trabajar para el MOP en el marco de una relación en la que cada parte coopera positivamente con la otra para posibilitarle el cumplimiento de sus obligaciones y asegurarle el reconocimiento de sus derechos conforme al deber de buena fe que incumbe a ambas partes. En ese marco, solicitamos respetuosamente al ilustre panel la emisión de una recomendación susceptible de permitir a ambas partes lograr un acuerdo justo y equitativo, que ponga término a este conflicto y evite que sus efectos se extiendan y agraven, que ponga término a una anomalía mayor, en la que es el grupo constructor quien debe financiar sobrecostos que no le son imputables y que en definitiva son sumas de dinero invertidas en la obra en provecho del MOP, que permita preservar la buena relación que existe entre ambas partes y evitarles enfrascarse en una nueva contienda en una sucesiva instancia arbitral, y que les permita, en definitiva, dedicarse ya exclusivamente a concluir el proyecto, manteniendo altos estándares de calidad y seguridad y dentro de los plazos establecidos en el contrato. Ello así en provecho del público en general y de las partes involucradas. A ese efecto, consideramos necesario y conveniente que la recomendación que emita este ilustre panel determine la suma que, conforme a su elevado criterio, corresponda a una compensación justa en favor del concesionario, es decir, acorde con los sobrecostos sufridos por este a causa de los incumplimientos del MOP. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Empezamos. Francisca, ¿tiene preguntas? Déjame para el final. Dejo para el final, ok. Teodoro. Gracias, presidente. Estamos todos conscientes de que este es un caso complejo. En la visita que juntos realizamos, el MOP y la empresa concesionaria, comentábamos que este no era un proyecto de concesión de una autopista. Era un proyecto complejo, diverso, dinámico, de una obra que está operando. Recibe pasajeros, aviones, carga, con lo cual lo hace especialmente complejo. Por lo tanto, voy a ir hilvanando con la concesionaria las preguntas, ¿ok? Algunas pueden sonar bien triviales, pero veo que hay una nutrida audiencia y va a ser en beneficio de lo que eventualmente se publique después, ¿ok? ¿Se recuerdan ustedes la variable adjudicación de esta licitación? ¿Sí? ¿Cuál fue la variable por la cual se adjudicó este contrato? El porcentaje, lo que yo tengo en mi registro, un 70 y... No, el concepto. La variable de ingresos. Vale decir, ¿quién ofrecía la mayor ingreso
total que generaba el aeropuerto, incluyendo estacionamientos, locales comerciales, entre otras cosas, para el fisco. ¿Okay? Vale decir, no había ninguna variable que ofrecía el menor costo de construcción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya. Ok. En la primera presentación, muy buenas, que realizó el gerente, habló de un acuerdo global. Y yo me hago la pregunta, ¿está concluido el proceso de construcción? ¿O hay un proceso de construcción de la concesión que esté todavía en curso? Está en curso, ¿no es cierto? Está en curso, sí. Está en curso. El contrato de construcción propiamente dicho está en curso. Perfecto, muchas gracias. Por lo tanto, el día de mañana y hasta que termine la construcción hay incertidumbre. Eventualmente pueden haber más atrasos, menos atrasos, aceleraciones. La incertidumbre propia de cualquier proyecto, incluso el de una autopista. Perfecto. Una cosa que me llamó la atención es que el costo de las obras referencial que tenía el MOB es una cifra significativamente menor de la que ustedes están planteando en sus escritos. Si bien no es materia del caso, pero sí está relativo a las compensaciones que se están solicitando. Y en tal sentido, el hecho de que gasten más o gasten menos, y no habiendo sido una variable de decisión en la adjudicación, pasa a ser pertinente en el menor de los casos. ¿Estamos de acuerdo en eso? No necesariamente. Interesante, a ver, sí. Acláramelo. Lo que pasa es que por un lado está la génesis del presupuesto oficial que establece el MOB en su anexo de base de licitación, que es la evaluación que el propio MOB ha hecho de los costos del proyecto, en definitiva, ¿no es cierto?, Sí. con su itemizado. Eso es una referencia contractual para otros efectos, básicamente para temas de garantía, de seguro y para efectos de inversiones adicionales, de obras adicionales. Las compensaciones que nosotros estamos pidiendo, que se reconozcan y que se recomiendan a través del panel, tienen que ver. Es cierto que hay algunas obras extraordinarias, que de hecho hay algunas de ellas que estamos evaluando, pero no es el tema de esta discrepancia. El proyecto definitivamente no se ha visto sustantivamente afectado por obras extraordinarias. Se ha visto afectado por prolongación de actividades, por disrupción, por otro tipo de conceptos. Y ahí lo que hizo la concesionaria es evaluar un presupuesto de construcción, de oferta, sobre la base de la cual fijó el factor económico que usted mencionaba. Y ese presupuesto de oferta, actualizado en una fecha a inicio de concesión, es el que forma parte, es el precio del contrato de construcción, en definitiva. Pero, al menos desde el punto de vista contractual o legal, los cálculos que el propio MOB hizo libremente, está bien, digamos, son para otros efectos, y de alguna manera no inhiben nuestro derecho a ser compensados por los costos reales y efectivos. Nosotros acompañamos más de 15.000 facturas al procedimiento, para sufrimiento de los miembros del panel, digamos. Un montón de contratos, 30.000 documentos, etc. Todas las compensaciones son reales y efectivas. Más allá de su procedencia, están ahí. Y no tendría sentido tener un presupuesto o un contrato de construcción a un mayor precio. Es el presupuesto que sirvió de base a esta concesión. No sé si con eso contesto su... No, pero le voy a aclarar algunos aspectos. Primero, las empresas que hicieron la construcción son empresas relacionadas y por lo tanto no estuvieron sujetas a licitación para ver cuál era el precio de mercado y por lo tanto cuál era la justa compensación que correspondía. Y tampoco está determinado el impacto efectivo correspondiente a cada una de las partes. Pero ya vamos a abordar ese tema. ¿Podrías? Un momento discúlpeme. después, sí, ya va a haber tiempo. Seguro.
dada la naturaleza de que el contrato estaba siendo adjudicado por la mayor contribución de los ingresos y no el menor costo de construcción, con este referente que tenía el MOB en su proceso de licitación y el costo cualquiera este haya sido que había calculado la concesionaria y a partir de ello calculado cuánto era lo que estaba disponible para compartir con el fisco. ¿Qué es lo que estaba supervisándoles el MOB? ¿Los tiempos o los montos desembolsados? En ingeniería, ¿quién me puede responder eso? Cuando se juntaban con el hito, con el inspector fiscal, con la asesoría, ¿qué les estaban supervisando? ¿Los tiempos de avance o los desembolsos de ese avance? Cosa no, de ingeniería, por favor. Sí. ¿Ah? Sí. En la ingeniería. ¿Les aprobaban los gastos o les aprobaban? Buenos días, honorables miembros del panel. Mi nombre es Juan Eduardo Flores, de profesión ingeniero civil, y voy a responder su pregunta. La revisión que hacía el Ministerio de Obras Públicas de los proyectos de ingeniería definitiva correspondía a revisiones de forma y revisiones técnicas. ¿Me puede explicar de forma qué quiere decir? De forma respecto a cómo estás presentando los documentos y además la calidad de los documentos. Hacía observaciones técnicas también. Y en la etapa de construcción, que es la que usted me dice que es la que estamos hablando. En la etapa de construcción supervisa la ejecución de las obras. Ya. En plazo, no en costo. No el costo. No. Ya, muchas gracias. Perdón. Está claro. Sí, pero Sí. me permite decir brevemente, Sí. el MOP está informado de todos los costos de construcción, tanto porque tiene el contrato de construcción, porque los documentos que dan cuenta de la inversión son informados al MOP, entre otras razones, por el tema del IVA. Está informado el MOP de los costos. No, me parece bien que el mandante y dueño conozca los temas, pero la supervisión es sobre los tiempos. Eso. Ahora sí voy con usted, si me lo permite. ¿Puedo? Por favor. Señor Ríos. Gracias. Ha sido un agrado conocerlo. Señor Ríos, hablemos un poco de este concepto novedoso que apareció, concurrente, los atrasos concurrentes. Hay dos temas interesantes que usted abordó, los atrasos en la etapa del proyecto de ingeniería de detalle y otro los atrasos en la etapa de construcción. ¿Podría desarrollar un poco más? Porque me acuerdo que en la presentación original, en la discrepancia anterior, había una tabla con los atrasos del MOP y los atrasos de la concesionaria. Nos dedicamos a hacer la línea del tiempo lineal, no la canta impactada del MOP, llegamos a una cifra. Esa cifra me imagino que la habrán tenido en consideración para converger a los 5 meses. Entonces, hágame esta distinción que usted bien planteó. Atrasos concurrentes, etapa de construcción, etapa de ingeniería de detalle. Sí, a ver. Efectivamente, como usted muy bien dice, a partir de la recomendación del panel, las partes se reunieron y hicieron un análisis, y siguieron haciendo su análisis. En el sentido de la recomendación, si bien nosotros de alguna manera, con mucho respeto por cierto, hubiésemos esperado una recomendación el año pasado que se pronunciara sobre la ruta crítica del programa, que nosotros entendemos que estaba acreditada a través de los informes de análisis de ruta crítica, respecto a los plazos. Pero independiente de eso, efectivamente, el cálculo aritmético que hizo el panel el año pasado, del cual se desprendieron 425 días de atraso lineales aritméticos de parte del MOP y 33 días para la concesionaria, que de alguna manera no es un análisis de ruta crítica como lo establece el panel, pero da una cierta señal de magnitudes, en nuestra opinión y también, por cierto, en la opinión del MOP, porque de ahí surgieron las conversaciones. Una vez que el panel hace esa recomendación,
las partes siguen conversando y hacen toman el criterio del panel para los efectos de determinar porcentajes de responsabilidad en relación al plazo que pidió la concesionaria. El MOP, o sea, como ustedes recuerdan, nosotros pedimos respecto al delito final de la PSP2, 221 días. El MOP toma ese plazo como base de cálculo en estas conversaciones, de hecho lo reconoce en su escrito, y le aplica un porcentaje de responsabilidad al MOP dentro de ese plazo de 7 meses. Le aplica un 68%. Ese 68% es del cual se derivan los 5 meses. Ese 68% que reconoce el MOP como responsabilidad propia, aplicado a los 221. Y de ahí surgen los 5 meses. Entonces, esos 5 meses en realidad son limpios de responsabilidad del MOP, porque el propio MOP, en su análisis, estableció que el 32% se aplicaba sobre los 221, eran responsabilidad de la concesionaria. Claro, si el MOP hubiera reconocido los 221 días, uno podría decir hay un atraso concurrente en los 221, en el cual 32% es de la concesionaria. Estoy haciendo una hipótesis. Pero en realidad el MOP ya rebajó de su análisis, aplicando el porcentaje que él reconoce sobre los 221 días y obteniendo 5 meses. Entonces, conectando con su pregunta, nuestra interpretación, nuestra convicción, es que los 5 meses que el MOP reconoció en su resolución 1385 no tienen componente de atrasos concurrentes por esa sola razón, además. Hay otros argumentos que yo comenté, pero porque el MOP ya de alguna manera ponderó y limpió la sección de plazo máximo pedida con el porcentaje que el MOP estimó que era responsabilidad de la concesionaria. No es que concurran formalmente en ese cálculo. ¿Se fija? Entonces, claro, cuando uno revisa las observaciones del MOP en cuanto a que habrían atrasos concurrentes, aparte de sorprendernos, la verdad, y tomando su otra parte de la pregunta respecto a la relación con ingeniería y construcción, como decía Gonzalo en su presentación, la causa son los atrasos que se desarrollan en la revisión del proyecto, que generan evidentemente efectos tanto en la fase de ingeniería, porque el proceso de revisión del proyecto se extiende en el plazo del proyecto mismo, y porque empiezan a coexistir la fase de ingeniería con la fase de construcción, cuando en realidad el espíritu del contrato, la estructura del contrato más que el espíritu, era que fueran etapas sucesivas. Se iniciaba la construcción una vez terminada la revisión. Entonces, empiezan a coexistir ambas etapas. Pero los atrasos en la revisión del proyecto del MOP generan efectos en la etapa de la construcción. Y esos son los atrasos que nosotros medimos. Nosotros los medimos en las actividades constructivas críticas del programa Revisión Cero presentado, y sobre esa base, el año pasado me refiero, pedimos la extensión, y sobre esa misma base estamos calculando la compensación, tanto por prolongación, respecto de aquellas partidas que corresponden a prolongación, tanto respecto de disrupción, básicamente por mano de obra, mano de obra total del proyecto. Entonces, cuando nosotros decimos que no se cumplen los requisitos del atraso concurrente, básicamente es porque de alguna manera el MOP no ha comprobado. Primero, son hechos cronológicamente distintos. La gran mayoría de los argumentos del MOP para sustentar su tesis son respecto de hechos que se producen tardíamente respecto al periodo, o sea, posteriormente más bien, respecto al periodo analizado. Entonces, no pueden ser concurrentes porque son hechos posteriores. Segundo, no los presentan en una carta gana, en un programa para establecer si hay ruta crítica o no. Entonces, ¿cómo se pueden solapar o más bien superponer o traslapar? Si en definitiva no están representados. Entonces, nosotros creemos que es una alegación, la mayoría de las cuales tiene que ver con temas de calidad de construcción, naturales, usuales, corrientes, que se resuelven a través de los protocolos de calidad que se han resuelto. Entonces, no
No necesariamente conversan. Okay. No tengo más preguntas, presidente. ¿Puedo, señor presidente? O como querría simplemente una corta aclaración. Muy corto. Muy corto. Es correcto, cierto es que la variable de atribución de la concesión fue el porcentaje de repartición entre el fisco y la concesionaria de los ingresos del aeropuerto. Pero quiero aclarar que el factor fundamental que hace que la mejor repartición, que fue la nuestra, que fue la propuesta por la concesionaria, haya sido competente y haya logrado, digamos, hacerse de la obra, tiene que ver con el precio de la construcción. O sea, el concesionario necesita que el precio de la construcción sea lo más bajo posible para que el porcentaje de repartición que ofrece sea el más competitivo y el más ventajoso. Quiero decir con esto que el precio del contrato de construcción es el factor principal que hace a que el porcentaje sea... Gracias. Muchas gracias. Catalina Binder. Ya, creo que están respondidas casi todas las preguntas que tenía. Hay un detalle que vale la pena tal vez aclarar por las conversaciones que hemos tenido en el panel. Una duda que tengo yo personalmente. El sobrecosto que alega la sociedad concesionaria y el sobrecosto de los subcontratistas. Quisiera que se refirieran un poco a cómo se distinguen ambos o si los sobrecostos de la concesionaria debieran incorporar el sobrecosto de los subcontratistas. ¿No se está duplicando en alguna medida alguna parte de ellos? Sí, gracias por la pregunta. Conceptualmente, digamos, hemos presentado nuestro reclamo de manera de diferenciar los sobrecostos de los subcontratistas de los sobrecostos directos sufridos por la concesionaria. Y lo hemos hecho por con la voluntad de transparencia y de claridad. En términos generales, lo que aparece en nuestro reclamo como sobrecosto de los subcontratistas no es más que los reclamos que la empresa concesionaria recibió de los mismos subcontratistas. O sea, hemos trasladado esos reclamos que tienen como causa originaria el atraso en la aprobación del diseño, lo hemos trasladado al reclamo, pero son reclamos de los subcontratistas. Eso es básicamente el concepto. De ahí, efectivamente, hubiésemos podido integrarlos a nuestros sobrecostos porque son reclamos que vamos a tener que enfrentar, dado que la causa originaria es la misma, por la cual nosotros estamos reclamando al MOP, pero hemos preferido, para una mayor transparencia y para que, digamos, de alguna manera la valorización sea más clara, diferenciarlos. Juan, no sé si quieres, o Ricardo. Sí, me gustaría complementar, con el fin de aportar mayor claridad a su consulta, que el costo de los subcontratistas, ¿cierto?, representa una fracción muy importante del costo directo de la construcción, y eso es habitual en general en todas las construcciones, en esta no es la excepción. De hecho, el costo de los subcontratos, si miramos en el total de los costos directos de la construcción presupuestado, representa más del 70%. De manera que cuando la obra en su conjunto o el contrato se ve impactado, naturalmente se ve también impactado el costo de ese recurso tan relevante. Los subcontratistas han formulado estas reclamaciones que mencionaba Gonzalo. Nosotros recogimos aquellas que están individualizadas, como dije antes, en el informe específicamente, no la generalidad. Hay muchos más, quiero decir, subcontratos que los que están incluidos ahí. Y hemos recogido aquellas reclamaciones que ya han debido ser cerradas y convenidas con ellos, de manera que puedan seguir en el proceso constructivo, y también aquellas que están en pleno proceso de discusión, que ya tienen reclamaciones presentadas. De manera que por eso es que se ha distinguido como un capítulo aparte, porque obedece al impacto que ellos sufren. Los subcontratistas sufren impactos en dos ámbitos, en términos técnicos. Sufren impactos en términos de prolongación de su estadía respecto a lo que tenían presupuestado, y también sufren impactos de pérdida de productividad, especialmente en aquellos subcontratos que son de mano de obra.
Y eso es lo que puedo mencionar. No sé si me responde. Está bien, gracias. No, es que yo estoy al final. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? Bueno, no hay problema. Tú vas al final. Hola, bueno. A ver, yo quiero entrar un poco en la estructura de cálculo de los números que presentan. Y el primero es, quisiera entender por qué se basa, ¿por qué se basan en la revisión cero? Entiendo yo que el presupuesto que tienen, el presupuesto y todos los cálculos de costo es en base al primer presupuesto, al B0, que es respecto a la revisión cero del PIB. No, le preciso Por favor. el punto que está, lo podrán ver en detalle en los reportes técnicos explicados. Pero es lo siguiente, el presupuesto original que dio forma a la oferta, en definitiva, del contratista, luego de conocerse los ajustes del proyecto de ingeniería definitiva y la programación detallada que se entregó al MOP y que fue aprobada, que es la revisión cero, se ajustó a ciertos cambios de cantidades y a este mayor conocimiento, pero el ajuste es muy menor. En el informe técnico nosotros tenemos explicitado lo que es el presupuesto denominado tender, que es el que formó parte de la oferta original, y el B0, que prácticamente no tiene variación. Y ese presupuesto es el denominado B0. ¿Y en qué revisión del PIB van hoy día? ¿Revisión del PIB? El PIB hoy día tiene cerca... Pero, si me permiten, quizás para responder de manera puntual a su pregunta. Los cálculos, los montos que están siendo reclamados, efectivamente están siendo calculados sobre la base del presupuesto revisión cero, que es un presupuesto de obra, de costo de obra. Respecto del PID, del programa de PID, que es la aprobación del proyecto de ingeniería definitiva, que es, digamos, distinto, la realidad al día de hoy es que todos los proyectos de ingeniería definitiva que hacen a la estructura del aeropuerto están aprobados al 80%. Queda todavía un 20% por aprobar. Y si me permite una aclaración más, yo lo que quiero destacar es que al comienzo de la obra, y yo me sitúo en noviembre del año 2016, que es cuando comienzan los 48 meses de plazo, el contratista entrega al MOP un programa de obra en el que aparecen las fechas previstas por el contratista para recibir la aprobación del diseño definitivo. Según ese programa, que es parte del contrato de construcción y que el MOP reconoce porque actúa en función de ese contrato, la expectativa de la constructora era tener el PID aprobado al 100% en, Juan, febrero del año 2017. Comenzamos en noviembre de 2016, febrero del 2017 esperábamos tener el PID aprobado. Y eso es fundamental. Está bien, muchas gracias. Yo estoy segura que es la misma fecha que el MOP esperaba tener el PID aprobado. Entonces, o sea, las partes cuando licitan, todos se espera y en la base de licitación hay una estimación de cuándo empezar la construcción. Y eso no solo la sociedad concesionaria presenta un presupuesto, el presupuesto que tiene de construcción es en función a esas fechas. Y lo que hace el sistema de concesiones es transferir el riesgo de la construcción a la sociedad concesionaria, ¿correcto? Y por lo tanto, cualquier riesgo de la construcción, en vez de tenerlo el Estado chileno, lo tiene el sector privado y así se construye. Por lo tanto, ahora, el tema es cuáles son las responsabilidades, de quiénes son las responsabilidades, de lo que ha cabido hoy día, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante, porque ustedes dicen que aquí hay 4.000 UF diarias, ese es el costo teórico, vamos a ponerlo así, ¿ah? El de papel, el cuando ustedes partieron. No, perdón, quisiera hacer una corrección. No, ¿Sí? Los 5.400 UF diarias son el costo real diario experimentado. No, 4.000.
UF es el costo que ustedes ponen en su carta, 4.000. 4 millones de UF. Ah, bueno, 4 millones, ya. Yo le quito todo tipo de comas. Ya, es 4, dejémoslo en 4. Perfecto, es el costo que ustedes tenían como presupuestado originalmente, ¿cierto? Y ahí... No, a ver, espérese, en la carta, aquí está, me dejo ponerme los anteojos. A ver. Lo puedo ver al tiro, si es que no es problema. En la carta de los anexos económicos que ustedes presentan, puedo estar yo equivocada, por supuesto, aquí como la Mary Poppins. El valor diario es de 4.000 días, UF día. En la página 32 de la carta donde tienen los análisis económicos. Bueno, dice, a partir de esto, dice, esto es valor diario y presupuestado. Como se verá más adelante, esta cifra es inferior al costo real. ¿Ya? Entonces, entiendo yo que de ahí ustedes calculan los mayores costos. Le explico. ¿Sí? Lo que pasa es que partamos que como una parte importante de los valores presentados la discrepancia de sobrecostos corresponden a prolongación, es necesario sacar un valor diario, que es la metodología habitualmente utilizada, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos dos fuentes de información sobre las cuales basar el análisis. Una es el valor presupuestado, que es el denominado B0, que es este presupuesto de 22.7 millones de UF, ¿cierto? Sobre el cual nos basamos como referencia. Pero los cálculos de sobrecostos se hacen a valor de costos reales. Hasta donde tienen las cifras reales. Claro. Y de ahí prolongan, de ahí estiman. Exactamente. Y el valor de la cifra real parte de la base del total gastado hasta el 31 de diciembre del 2018, que son 14.7 millones de UF. Sí. De eso se extrae solamente aquellos ítems de costo que obedecen a la prolongación o que son sensibles a la prolongación, que son los costos prolongables, y que equivalen a 4.55 millones de UF. Total acumulado gastado al 31 de diciembre, repito. De ese valor total acumulado gastado prolongable, lo bautizamos así, extraemos lo que corresponde al valor diario para el año 2018 específicamente, que es el año donde se sufren los efectos. Y esos son 5.543 UF por día. Ese valor real diario de gasto es el que aplicamos a los periodos de prolongación. Sí, claro. No el teórico del presupuesto. Claro. El teórico del presupuesto es la base de referencia, claro, porque cuando uno habla de que este ítem representa mayor costo, uno tiene que decir, bueno, mayor costo con respecto a qué, a un nivel de referencia, y ese nivel de referencia es el presupuesto B0. Claro, pero ese presupuesto B0 suponía, entiendo yo, entrar a construir el día 1. ¿Cierto? Por lo tanto, tener los bulldozers, las palas, las grúas, los long lead items comprados para el día 1, ¿cierto? Sin embargo, cuando usted no tiene aprobado el PID, no puede entrar a construir. Entonces ya veo que no tendría que haber tenido ni las palas, ni los camiones, ni las grúas para el día 1. Los tendría que haber tenido para el 1 más X. Bueno, entonces a mí se produce aquí una... No estoy cuestionando de quién es la responsabilidad de los tiempos, simplemente estoy tratando de entender la gestión de gastos que si hubieran sido solo suyos, ¿ya? Si no tuviera posibilidad de reclamar, ¿hubiera usted contratado camión, la grúa, la pala para empezar un día que no tiene el proyecto de ingeniería para poder empezar a construir? Claro. Permiso, solo conceptual, porque es muy justo el razonamiento que usted desarrolla. ¿Qué es lo que ocurrió en la realidad? Si nosotros hubiésemos sabido que el MOP carecía de recursos para revisar el PID, justamente, que nosotros entregamos en plazo, y nos hubiese dicho, si hubiese sincerado diciendo, estoy un poco corto de recursos, voy a necesitar 5 o 6 meses más. En ese caso sí hubiésemos podido dilatar en el tiempo gastos como para compra de equipo, para contratación de personal, etcétera, etcétera. El problema fundamental que sufrimos, además del retraso lineal y la perturbación, es que nunca sabíamos cuándo ese bendito diseño definitivo iba a ser aprobado. Y eso es lo que nos pone a nosotros en una situación de imposibilidad
de mitigar gastos e imposibilidad de trabajar, que es la peor combinación. Por eso que su razonamiento es correcto y hubiese sido ideal que el MOP nos hubiese dicho, bueno, señores, el PID no va a estar aprobado el día que teníamos pensado. El PID va a ser aprobado dentro de 5, 6, 7 meses. Entonces, sí efectivamente hubiésemos podido mitigar gastos, pero nunca estuvimos en esa situación. O sea, usted los costos que me está presentando es que usted contrató todo para comenzar el día de la construcción el día 1. No. ¿Quiere? Yo quiero, además... Entonces... Disculpe, un comentario más, por favor. Además de los atrasos que subimos con la revisión y la aprobación del PID por el MOP, de parcialidades de cualquier parte del contrato, hay también un hecho que fue un desorden muy grande, es la falta de visibilidad. No podíamos anticipar, no sabíamos cuándo vamos a recibir tal o tal parte de un edificio aprobada por el MOP, y entonces estaba una imposibilidad para nosotros de prever y de anticipar y de tener la mano de obra lista en tiempo, de organizar todo. Sin ninguna visibilidad no se puede hacer eso. Tenemos equipamiento, por ejemplo, en el sitio, no podemos parar el equipamiento un día y solamente reiniciarlo. Se debe algunos días después. Debemos tener una continuidad y es como así que hemos calculado dentro del plazo de 48 meses todas las fases de este proyecto. Muchas gracias. ¿Cuándo efectivamente empezaron la construcción y cuándo estaba programada? ¿Cuántos días después? Me gustaría hacer lo siguiente alcance. Las obras se iniciaron el 4 de noviembre del 2016. El punto es el siguiente. ¿Y cuándo estaba originalmente? El 4 de noviembre del 2016. Eso fue la autorización del inspector fiscal. ¿Y cuándo estaban ustedes programados en el PID original? Originalmente... ¿En noviembre? ¿Cuándo? No, las obras partieron el 4 de noviembre cuando fue autorizado por el inspector fiscal. Sí, ahí fue autorizado. Lo que yo quería aclararte es lo siguiente. Nosotros no estamos cobrando ningún equipo stand-by. Que lo que tú te refieres cuando hay una paralización, una paralización que tú no puedes trabajar y tienes todos tus recursos en obra. Este caso no es así. ¿Ya? El 4 de noviembre nosotros iniciamos obra con las aprobaciones de diseño que habían. Este es un complejo de construcción muy grande. Tiene edificios que están en la zona, digamos, aeroportuaria, pero también tiene un montón de obras que son en el lado aire, donde hay plataforma, hay pavimento y hay otras actividades. Esas actividades se iniciaron. Entonces, el proyecto partió el 4 de noviembre con las actividades que se podían ejecutar y que se fueron aprobando. En algún minuto esto se empezó a frenar porque no teníamos el PIB de la línea crítica del proyecto, del edificio terminal número 2. Es el terminal principal y ahí empezó a afectar. Esto pasó también parcialmente con los espigones, pero las obras se iniciaron con recursos que estaban en producción. No estamos cobrando nada de stand-by. Es pérdida de producción. Solamente complementando la pregunta, es que al momento de que se inicia el proceso constructivo había un 13% del proyecto aprobado. Entonces, finalmente, toda esta maquinaria, esta actividad constructiva planificada, etcétera, finalmente se trabaja donde se puede trabajar. Porque hay como una imposibilidad de trabajar en las áreas planificadas. Entonces ahí viene el cambio de secuencia, etcétera. Y más la falta de visibilidad. Espera, entonces esa es mi pregunta. Tú entras y empiezas a trabajar donde puedes trabajar con una cantidad de gente y con una estructura fija para eso o para todo. O sea, lo que pasa es que es verdad, mira, si yo tuviera que, es tu plata, no le reclamas a nadie. El tema es que la gestión y administración es de responsabilidad de la sociedad concesionaria. ¿Ya? Entonces, si ustedes gestionaron, y es muy difícil esto medirlo, yo entiendo que ustedes están presentando lo que se puede medir, pero en la gestión de los recursos, ¿ya? Y ahí va mi pregunta, o sea, estoy tratando de entender, porque los números que ustedes me presentan son números absolutos.
¿Son números ¿ya? qué? Absolutos, son Sí. de aquí a acá, esto pasó, esto debió, y en realidad uno cuando trata de llegar a un buen puerto entre las partes, uno dice, está bien, esos son los números absolutos, pero en la gestión de la administración del contrato, ¿se fue diligente? A ver, aquí estamos hablando de un proyecto de 300.000 metros cuadrados. ¿Ya? Lo conozco, porque sí, tuve la oportunidad de conocerlo. Sí, breve nomás. Sí, es un proyecto de 300.000 metros cuadrados, plazo de ejecución inicial 4 años, que ahora está extendido en 5 meses más oficialmente. Digamos. La gestión de compras, de suministro, de plantas de árido, de subcontratistas, metalmecánico, etcétera, etcétera, es una gestión larga que hay que anticipar. Hay contratos firmados, hay gente ahí. Hoy día en la obra, aunque no se nota, como dijo don Teodoro cuando la visitamos, efectivamente no se nota. Hay más de 3.000 trabajadores. Un trabajador para cada 100 metros cuadrados en promedio. Entonces, toda esa maquinaria en el fondo productiva se empezó a colocar, a avanzar en la medida donde se podía trabajar. Porque las áreas del proyecto y las especialidades se alteraron respecto del orden planificado. Siempre, la verdad, con la expectativa, como decía mis compañeros, con la expectativa de que estos problemas se iban a solucionar, obviamente. O sea, nadie nos dijo, no, paren, que probablemente quizá hubiera sido menos costoso, quizá, eventualmente. Y se genera esa producción y se va trabajando, no, en vez de este estacionamiento, en este otro, en esta especialidad, en este otro, etcétera. Entonces, siempre con el esfuerzo de ambas partes, pero lo que pasa es si el MOB, si aquí nosotros no venimos a culpar al MOB, digamos, de imputarle responsabilidad ni menos personal ni nada. Aquí lamentablemente hay un hecho objetivo. El MOB no tenía los revisores suficientes. Y eso alteró la secuencia constructiva y alteró todo. Yo creo que hubiera sido mucho más sincero de ambas partes, decir, sabe que no se puede trabajar en estas condiciones. No, a ver, esa parte ya la entendemos, si la secuencia constructiva se cambió. Lo que yo estoy tratando de entender es porque cómo ustedes estructuran el monto que ustedes están pensando y en el fondo hasta dónde ustedes asignan y si es que le asignan algún grado de responsabilidad al ustedes haber tenido recursos extraordinarios puestos en faena a destiempo. Hemos preparado el periodo total de construcción con un faseamiento que al inicio estaba contenido más de 30-35 fases diferentes de construcción en todos los lugares del proyecto. Por eso tenemos que anticipar todos los recursos y los recursos no se anticipan el día de hoy para mañana. Depende de la actividad, hay que anticipar a veces semanas y meses. Es decir, que los sobrecostos que hoy reclamamos corresponden a la suma de esos recursos que no podían trabajar normalmente por razón, uno de los atrasos en la entrega de la aprobación de varias partes con las parcialidades del diseño, ¿okay? Que es al avantaje del gobierno que entrega la aprobación y también con como lo he dicho ya, la falta de visibilidad. No se puede organizar y parar o movilizar al tiro muchos recursos y equipamiento y todo que se puede hacer. Eso es la parte de tiempo y el impacto de tiempo que tuvimos y que fue reconocido con la extensión que tenemos hoy. Lo que hablamos hoy son los sobrecostos. Sí, simplemente agregar, yo creo que la pregunta es pertinente, la pregunta está dirigida a saber si hemos gestionado correctamente los gastos, los costos. Y yo creo que... No. Yo supongo que ustedes lo han dicho. No, yo no estoy haciendo ningún supuesto que no lo han hecho. Estoy diciendo en que los números que ustedes están entregando, ¿cierto? Si consideran parte de la... ustedes están diciendo que hay 22.000, o ya me perdí, 22 millones. Coma algo, UF, ¿cierto?
y eso está desagregado en los costos directos, en los costos indirectos, en los gastos generales y en las utilidades, ¿correcto? En cada una de las partidas. Y eso incluye sus subcontratistas, etcétera, etcétera, todo. Bueno, de eso usted va y me dice que hay costos reales y hay costos prolongables, ¿cierto? De los costos reales, usted dice, ¿sabe qué? Yo estoy basado en el presupuesto sub-0, que era el original, PID original, y esto era lo que, con respecto al costo, lo que yo tenía estimado, y este es el costo real, lo que ha salido. Perfecto. Pero entonces mi pregunta es, usted, digamos, usted supuso que iba a entrar el día 1 con toda su maquinaria, con todo, iba a ser perfectamente productivo, iba a ser, y eso, con toda humildad, yo he estado a cargo de muchos proyectos de construcción. Yo estoy no solo en el área de concesiones, sino que en el área de minería, en el área de energía, en Chile y afuera. Así que no es que sea nueva respecto a cómo se manejan los contratos de concesión, los contratos de construcción. Bueno, entonces entiendo yo que, por supuesto, que si usted me compara, ¿ya?, con lo que originalmente estaba pensado y efectivamente hubieron retrasos, ¿ya?, siempre va a haber un costo y una contingencia. Lo he visto solo una vez que no ocurrió. Entonces, esa es mi pregunta. Mi pregunta es con respecto a cómo se estructura, cómo calculan ustedes, porque ustedes me están pidiendo, incluso lo han dicho acá, lo pusieron por escrito, que quieren un número de vuelta. Sí, le agradezco la pregunta porque me permite explicar con un poquito más de detención que cuando presenté la metodología, que entiendo que hacia allá va dirigida la pregunta. Sí. Lo primero es desvirtuar el hecho de que el presupuesto de referencia, primero, sea una suerte de valoración teórica que asumía todos los supuestos originales. Efectivamente, el primer presupuesto de todos, el tender, reconocía que las condiciones iban a ser las que estaban previstas y anunciadas en las propias bases en el pliego de la licitación. Pero el presupuesto P0 que se utilizó como referencia ya no es ese presupuesto. Y lo dice la lámina que presenté. Es un presupuesto que se elabora después como una revisión de la valoración de los costos en total consistencia con el proyecto como tal ya se estaba en proceso de desarrollo y de aprobación y en consistencia con el programa Revisión 0 aprobado. Ahí quiero precisar que el programa Revisión 0 aprobado ya reconoce que el inicio de las obras es el 4 de noviembre del 2016, no es un inicio teórico. Bien, perfecto. Ahí tenemos una primera aclaración que es importante. Lo segundo que señalé es que no podemos basar nuestros cálculos de sobrecostos en este presupuesto P0, sino que en los costos reales. Y lo que hemos hecho para eso es y me he permitido volver a poner la misma lámina que explicaba eso, es que tomamos el real gastado, real, ya no el teórico, ya no el del presupuesto, hasta el 31 de diciembre, que son esos 14.7 millones de UF. De ese total gastado se ha hecho un trabajo enorme de clasificación de 130 y tantos mil registros de gasto, es gigantesco, de los cuales hemos extraído aquellos ítems de costo que son sensibles a la prolongación del contrato. Como usted puede ver, solo un 31% de ese total gastado está considerado como un costo prolongable. Lo demás no sufre desviaciones con la prolongación. Solo el 31%. Y de esos 4.553.000 UF de costos prolongables reales, hemos determinado que lo que corresponde al año 2018, que es el año en que se produjeron los efectos, son ese número en azul claro, 5.593 UF por día. Ese valor real gastado. Y ese valor real gastado diario es el que se aplica a las distintas extensiones de plazo que han sufrido los hitos del contrato. Quería complementar solamente con un dato para que no quede la sensación de que el contratista de construcción tenía abundantes recursos desde el día cero que no podía utilizar. El costo real, así como hablamos del costo real del año 2018, el costo real del año 2016 era solo de 2.000 UF diarias, no 5.500. El costo real del año 2017 solo de 3.800 UF diarias. El costo real del año 2018 es el que llegó a las 5.500 UF diarias. Eso demuestra que no es que desde el primer día el contratista de construcción o la sociedad concesionaria tuvo un ejército gigantesco de recursos. No.
No, sí. Dentro de todas las dificultades para visualizar y planificar en el corto plazo, que explicó Gilles, aún así hay hay esfuerzos por tratar de ir llevando a cabo la gestión de recursos que tenga cierta consistencia, naturalmente, con la situación real en que se van dando las obras. No sé si respondo la pregunta. Muchas gracias. Perdón, me faltó responder una parte. Preguntaba si había un reconocimiento a las propias dificultades de gestión o las propias ineficiencias que, como usted muy bien lo dijo, suelen ocurrir en todos los procesos constructivos, porque bueno, es parte del rubro propiamente tal. Sí lo hay. Sí lo hay. Cuando calculamos el ítem de pérdida de productividad de la mano de obra directa, ¿cierto? Hicimos un detallado análisis de lo que se puede reconocer razonablemente como las propias ineficiencias del subcontratista, del contratista de construcción. Y para hacerlo no inventamos ninguna cifra, ni hicimos un cálculo subjetivo, ni nada por el estilo, sino que buscamos las estadísticas reales de la industria en Chile. Dijimos cuál es la improductividad que se tiene estadísticamente en Chile en obras de similar naturaleza. Y nos basamos en los estudios desarrollados por el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, que en conjunto con el sistema Calibre, que es un sistema de reconocimiento internacional, hizo un estudio de más de 850.000 horas hombre, por lo tanto es una estadística bastante sólida, que arrojó los resultados que nosotros aplicamos tal y como vienen en dicho documento técnico, como un reconocimiento. ¿Perdón? A nivel de porcentaje estamos hablando que las obras de construcción de edificación de obras especiales, no convencionales como esta, tienen una tasa de ineficiencias propias del orden del 19%. Esa es la estadística. Nosotros ocupamos ese dato corregido a las causas que son inherentes a la gestión del propio contratista. Eso. Muchas gracias. No tengo más preguntas por el momento. Bien. Creo que bastante explicación sobre la mesa. Yo quería retomar algunos puntos brevemente, más bien esquemáticamente. Uno referido al protocolo. Acá nosotros tenemos que en la discrepancia de 0,4, el panel estableció 425 días lineales de atraso respecto de responsabilidad del MOP y 33 días de atraso de responsabilidad de la sociedad concesionaria. Luego de emitida esa recomendación, como se ha señalado en los escritos y ahora en esta audiencia, se produjeron negociaciones y conversaciones. Y en esas negociaciones y conversaciones se firmó un protocolo. Culminó con la firma de un protocolo que por ambas partes, sujeta a ciertas condiciones suspensivas para que tuviera efecto y validez y carácter vinculante. Carácter vinculante que ustedes niegan, digamos, porque no se habría fundado en el artículo 19, que habría sido un requisito. El MOP señala que sí es vinculante porque los acreedores prendarios lo ratificaron dentro de los 30 días siguientes y los actos administrativos se emitieron dentro de los 120 días siguientes de la firma del protocolo, por lo tanto, etc. Ese documento establece, ¿no es cierto?, tanto el documento como la resolución, el 385, establecen 5 meses de ampliación de plazo, digamos. Podría entenderse que esos 5 meses realmente lo que acordaron las partes respecto del impacto que tuvieron esos 425 días en el proceso de... Sí, fue el impacto que ustedes buscaban que se acreditara, finalmente lo acordaron las partes en ese documento. ¿Podría confirmar eso? Sí, efectivamente, fue un objeto de un acuerdo por el cual las partes, que se deriva justamente del proceso posterior a la recomendación que hace el panel. Fue el análisis que se hizo en conjunto y del cual se recibió una propuesta del MOP, dadas las valoraciones que el mismo MOP hace de los porcentajes que explicaba previamente. Pero lo que ocurrió es que, en definitiva... Entonces no es una decisión unilateral, digamos, No, es que eso es lo que quería referirme. Lo que pasa es que al momento de firmarse el protocolo, que es el 8 de enero del 2019, de este año, se seguían cursando negociaciones económicas, que evidentemente era
una parte relevante de la discusión. Cuando se firma el protocolo porque se quería despejar de alguna manera la discusión de plazo, como una primera cosa. Eso fue lo conversado, para darle una cierta seguridad a los financistas, ¿no es cierto? Bueno, al mismo modo, al Estado, a nosotros mismos, respecto a la planificación. Y la concesionaria efectivamente aceptó que la extensión de plazo producto de la discrepancia planteada este panel el año pasado eran 5 meses. Pero la aceptó en base a una negociación en curso y en base a y en el entendido que iba a recibir compensaciones. Y justamente por eso es que las partes acordaron que los mecanismos contractuales que se iban a derivar del protocolo iban a ser los establecidos en el artículo 19 de la ley. Incluso más, la carta por la cual los financistas aprueban el protocolo hace alusión expresa al artículo 19 también, porque ellos también entendían que se iba a otorgar de conformidad al mecanismo de compensaciones de la ley. Cuando fallan las negociaciones económicas, que es a fines de febrero de ese año, bueno, se cae, ¿no es cierto?, la parte de las compensaciones, pero resulta que, como explicaba en mi presentación, no hemos resignado ni hemos renunciado a las consecuencias económicas del protocolo. Entonces, como no se llegó a un acuerdo económico, no se llegó a un acuerdo global y no se cumplieron las condiciones, en nuestra opinión, entonces mal podríamos haber renunciado a las condiciones económicas que se derivan de los acuerdos de plazo, ni incluso por plazo superior al protocolo, porque las reservas que se formularon son reservas completas, que en ningún momento, ni siquiera en el protocolo, se redujeron respecto a las reservas de reclamar todas las consecuencias económicas de los plazos planteados en la discrepancia el año pasado. ¿Se fija? Pero los plazos sí. Está explícitamente señalado que los... No, si se revisa, la cláusula... Derivados los hechos de la D04. Claro, correcto, pero se refiere a futuras reclamaciones de plazo, que se derivan, pero es que no se han derivado, porque no hay futuras reclamaciones. Bien. Respecto de las demoras o culpas concurrentes, suponiendo que ustedes dicen que no hubo traslape, no se dan los requisitos porque no hay traslape de las demoras o de los eventos. Suponiendo que se da, ¿cómo miden? ¿Cómo puedes medir ¿Cómo evalúas tú? ¿Cómo pesas tú? Es que ese es el problema que tenemos, presidente. No podemos medirlo. No se ha presentado un análisis de programa. ¿Existe alguna mecánica para medirlo? Sí. O sea, usualmente, a través de programas de trabajo. Solamente. Claro, porque en el fondo hay que determinar que los eventos, que tienen que ser distintos, ¿no es cierto? No con nexo causal entre ellos, sino que eventos distintos se reflejan en la ruta crítica del programa, y el efecto del análisis de la ruta crítica del programa de ambos eventos, de ellos surge, ¿no es cierto?, que se superponen los efectos en plazo en el mismo programa. Entonces, es muy difícil, me queda claro. No podemos medirlo. E incluso, si me permite, en el caso puntual de los ejemplos a los que alude el MOP como retrasos concurrentes, quiero aclarar que en esos casos puntuales no ha habido atraso, no generaron atrasos en la ruta crítica del proyecto, para nada. Ok. Y una pregunta y una respuesta rápida, por favor. ¿Se solicitó por la sociedad concesionaria las parcialidades o fue una decisión del MOP? Yo entiendo que usted se refiere a las prioridades. No, a las parcialidades. A las PSPP parcial adicionales. Las adicionales. Sí. Respuesta corta. Las parcialidades fueron necesarias por el retraso del MOP en la aprobación del proyecto definitivo. De servicios. No. Perdón, me equivoqué de tema entonces. No, las puestas de servicio provisorias adicionales fueron las PSP adicionales. Lo que ocurrió, la verdad fue lo siguiente, o nuestra interpretación, digamos, de esa verdad, porque para no ser
fue que luego de las conversaciones que se sostuvieron a partir de, coetáneamente diría yo, a la discusión de plazos del año pasado, se vio la necesidad, dado, entre otras razones, la demanda de pasajeros, que fue la causal que se indica expresamente, y para poder ajustar de alguna manera la realidad del proyecto, de avance del proyecto, a las necesidades de operación, es de poder de alguna manera focalizar los avances y las entregas a las necesidades de operación del aeropuerto. Entonces hubo conversaciones en ese sentido que derivaron en estas puestas de servicios adicionales, porque si uno dijera, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Por qué? Justamente para permitir recibir instalaciones en una fecha de alguna manera anterior o individual respecto de la planificación y de los efectos que se venían dando en el atraso. Entonces, si bien la razón formal es la demanda de pasajeros, que es lo que se dijo, pero también en la carta hay una referencia a la relación que tiene con el avance del proyecto, de alguna manera. Entonces, nosotros no tomamos esto como una causa de perjuicios. De hecho, renunciamos a eso. En la carta renunciamos a los perjuicios que se deriven de haberse otorgado puestas de servicios provisoras adicionales. Es simplemente una mención de que el proyecto o el contrato debió acomodarse a la realidad del avance que tenía. Ok, gracias, me queda claro. Volviendo al tema del protocolo, me quedó otra duda. Relata el Ministerio de Obras Públicas en sus observaciones a la discrepancia que en reiteradas oportunidades les envió el borrador de la resolución y que nunca se pronunciaron sobre esto. Y antes que venciera el plazo, tuvieron que emitir la resolución para no perder el carácter vinculante del documento que querían darle. ¿Podría relatarme algo sobre eso? ¿Fue una estrategia? ¿No estaban de acuerdo? En fin. No, a ver, lo que pasa es que había negociaciones en curso. Yo personalmente participé, digamos, de este intercambio de correo al cual se alude conmigo. Así que puedo dar fe de... Por eso pregunto. De un poco. Efectivamente, no hubo un acuerdo completo respecto de la forma como se estaba emitiendo el protocolo, porque dado que entre la firma del protocolo, las conversaciones y negociaciones y la emisión de los actos administrativos habían surgido discrepancias importantes económicas que no estaban siendo reconocidas por el Ministerio, los términos en los cuales se estaban emitiendo esas resoluciones no eran de satisfacción de la concesionaria, porque de alguna manera percibíamos que el Ministerio lo que quería hacer o perseguía era hacernos renunciar a un alcance que nosotros no teníamos por qué renunciar, que tenía que ver con las compensaciones económicas completas. Ok, gracias. Terminado. Respecto de los sobrecostos que se reclaman en relación a los subcontratistas, ustedes están fundando ese costo, ese mayor costo, en las demoras en la aprobación del PIB, o sea, haciendo como la causal de este reclamo es eso. ¿Cómo puede el panel, cómo acreditan eso? ¿Cómo puede el panel saber que efectivamente se debe a esa causal y no a otras situaciones que ha vivido la sociedad concesionaria con este subcontratista, digamos? No, porque formalmente... perdón. Sí, no, por favor. Es que formalmente las reclamaciones están planteadas en el contexto de la extensión de plazo. O sea, las reclamaciones que tenemos, no todas. O sea, como decía Ricardo Fierro, nosotros hemos incluido en esta solicitud solamente las reclamaciones de contratistas que tienen que ver con estas causas. Hemos tenido, por cierto, otras reclamaciones de contratistas, como suele ocurrir, digamos, de obras adicionales, eventualmente, trabajos, pero muy menores, que no hemos incluido aquí. Se han incluido solamente porcentajes del orden del que representa, creo que 30 y algo % de los contratistas. Si ustedes examinan las presentaciones y las reclamaciones de los contratistas, van a ver que por esta misma razón. Y no hemos
no hemos duplicado para nada con nuestros propios costos. De hecho, hay un análisis que se representa en una de las... Habría que desmenuzar cada una de las demandas de los subcontratistas y ver que efectivamente sea por esa razón, digamos. Bien. Una última cosa, también me llama la atención que las 5.593 UFs diarias que ustedes reclaman cada día de atraso, se agregan a eso las utilidades de 6,67% como costo, digamos, como sobrecosto. A mí me llama, no sé, a mí me llama la atención que se esté agregando utilidad en esto, porque en los 5.593 ya están incluidos los gastos generales, aparte de los costos directos e indirectos, los gastos generales del contratista, digamos, del constructor. También están incluidos ahí las utilidades del constructor. Hay cerca de un 30% de algo así de gastos generales, en fin. Pero a ese costo diario ustedes le agregan, en algunos casos, en 6,7% más o menos. ¿Podría explicarme eso? Sí, Gracias. cómo no. Le explico. La verdad es que en las 5.593 UF, como señalé, ese valor diario no tiene las utilidades del contratista, porque ese valor diario se desprende del registro de los costos reales, y los costos no están en las utilidades, son solamente el registro de los gastos reales y efectivos incurridos el año 2018. De manera que lo primero es señalar que no tiene utilidad. Solamente no tiene utilidades de la sociedad concesionaria. Claro, no tiene utilidad, no están contenidas. No. Sí. Ni de la constructora, no hay utilidad, es solamente gasto real. En las 5.593 sí hay utilidades de la empresa constructora. No, son el gasto real de la empresa constructora, el gasto real, puro. Sí, sobre eso sí. Entonces, ¿por qué aplicamos el 6,7% de las utilidades? Porque, al menos desde el punto de vista técnico y económico, lo que se desprende de un contrato de prolongación es que al verse el contratista enfrentado a una mayor permanencia de ejecución del contrato, ha tenido una pérdida de oportunidad de obtener beneficios en otros contratos. Empresas del tamaño y de las capacidades como las constructoras que conforman este consorcio naturalmente tienen obras en prácticamente todo el mundo. Entonces lo que hay detrás, y eso es, me atrevería a decir, lo que tiende a primar a nivel internacional, es que los contratos de prolongación ameritan la aplicación de la respectiva utilidad que dejó de percibir en otro contrato que podría estar abordando por estar más tiempo desarrollando este. Y la tasa de utilidad que se ha aplicado es de 6,7%, y es ahí cuando recurrimos al presupuesto de referencia B0, es exactamente la tasa de utilidad que está prevista en ese presupuesto referencial, no es ni más ni menos. Esa es la razón. Bueno, gracias. Teodoro tiene otra pregunta. Sí, muy breve, señor Ríos. Usted planteó recientemente que suponía que los 5 meses era el depurado de aquel atraso concurrente en que limpiaba aquella parte que usted estimaba, interpretaba, que limpiaba aquella parte que era responsabilidad del MOB y dejaba solo aquella parte responsabilidad de la concesionaria. Quería precisarlo porque seguramente uno de los pilares que va a desarrollar el MOB es que los 5 meses le falta depurar la concurrente. ¿Me expliqué la pregunta? ¿Los 5 meses están depurados o hay que depurarlo? No, yo cuando digo suponía es porque el MOB en su escrito de observaciones da cuenta de las negociaciones y de los porcentajes que el MOB validó para determinar los 5 meses, que fue que aplicó ese 68% que él validó como responsabilidad propia, aplicado al plazo total pedido por la concesionaria, de lo cual surgen esos. Entonces, si uno dijera, ¿no es cierto?, asumiera, por eso digo supongo, que en el análisis del MOB está en que el ejercicio le lleva a 5 meses, de los cuales ya ha descontado
el porcentaje que el propio MOP definió que era responsabilidad de la concesionaria, significa entonces que esos 5 meses, como la misma resolución lo establece, es un atraso imputable al MOP, sin responsabilidad de la concesionaria. Vamos a quedar hasta acá. Pero muchas gracias por la presentación. Vamos, porque ya estamos muy pasados la hora. Muchas gracias por su presentación, sociedad concesionaria. A partir de ahora comienza el receso. Volveremos en 15 minutos a las 11:31. Muchas gracias.